Bienvenidos a En Privado. Les damos una cordial bienvenida a todos nuestros videoyentes y les recordamos que pueden conectarse con nosotros a través de Oye Cali, a través del Corrillo de Mao, a través del perfil de Lucía Nader y de otras redes afiliadas a nosotros. Está con nosotros, como todos estos jueves de inclusión, el doctor Ernei Bolaños Pasos. Doctor Ernei Bolaños Pasos, muy buenas tardes y hágame el favor y se presenta, que es que hace rato no lo presento y ya me olvidó. No, eso, a mí se me burlan de las dignidades en las que afortunadamente estoy en este momento. Soy representante del campo disciplinar de Psicología de la Sexualidad del capítulo Valle del Cauca, del Colegio Colombiano de Psicólogos, comprende los departamentos de Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Putumayo. Un gusto estar con ustedes hoy nuevamente y contigo en presencia. Gracias, doctor Ernei. Hay algo que es bien importante y es que les queremos decir a todos nuestros videoyentes que ustedes nos pueden seguir en www.lucianaderasociados.com y que en esa página tenemos montados todos los programas, pero además hay artículos, además tenemos todo el contenido de nuestra página y todos los servicios que ofrecemos los diferentes profesionales que pertenecemos a Lucía Nader Asociados, incluyendo el doctor Ernei Bolaños Pasos, que no ha traído toda su documentación para estar dentro de la página, ¿no? Aquí lo estoy haciendo quedar mal. No pasa nada porque es parte del proceso, es parte de la entrada, no hay ningún inconveniente, pero bueno, lo rico es que siempre hemos estado en vivo y en directo presentes acá. Sí, además se lo agradecemos muchísimo, doctor Ernei, porque sabemos que no solamente nos da un cubrimiento excelente, sino que ha sido muy solidario con nosotros en estas múltiples ocupaciones. Pero hoy jueves empecemos a hablar de lo que significa la inclusión. Porque a veces estamos diciendo, este es un jueves de inclusión, pero ¿qué significa realmente la inclusión? Mira, yo ¿cómo lo veo? La inclusión para mí es la posibilidad de que cualquier persona en cualquier espacio donde se desarrolle, donde interactúe, donde haga su vida cotidiana, tenga las mismas posibilidades que cualquiera de las otras personas en su contexto. Obviamente todos tenemos diferencias, todos tenemos historias distintas, procedencias distintas, formas de ver la vida diferentes. Entonces la idea es que cualquier persona que esté con nosotros en los ámbitos laborales, académicos, recreativo, social, donde quiera que estemos, tenga el mismo tratamiento y las mismas posibilidades de desarrollo y de respeto y de abordar la vida cotidiana de tal manera que sus derechos no superen los derechos de otras personas y que además de sus derechos también tenga que cumplir las normas básicas de convivencia y de comportamiento que todos debemos tener. Colombia es un país, digamos, particularmente especial y yo creo que también compartimos una historia común con otros países de Latinoamérica. Si nosotros vemos aquí el fondo de nuestro escenario, por decirlo en español, ¿no es cierto? Vemos una hermosísima laguna. ¿Usted reconoce esa laguna? No, yo ya sé que hoy ha sido como la segunda vez que me van a dar duro aquí al aire, pero sé que queda en Boyacá, pero hay una historia que quiero conocerla y que yo quiero que usted me la cuente. Bueno, esa es la laguna de Iguaque. La laguna de Iguaque queda como su nombre lo dice, en un municipio que se llama el municipio de Iguaque, muy cerca de Villa de Leyva, y muy cerca también de otro municipio que es Arcabuco, y bueno, realmente es una zona muy linda. Está en una zona montañosa que es de preservación natural y ahí está la laguna de Iguaque, pero no es una laguna corriente, no es la más grande ni nada, es muy hermosamente azul, pero tiene una historia muy linda y la historia muy linda es que de ahí nacieron Bachué y su hijo a poblar el mundo. ¿Fue ahí? Claro, ¿la mitología lo plantea ahí? Claro, ahí. Y entonces cuando ya poblaron el mundo, regresaron a la laguna, se convirtieron en culebras y llegaron. ¿A cuánto queda Villa de Leyva? Lo que pasa es que hay que un tramo grande a pie, digamos, en la primera estación, usted sube en 15 minutos a la primera estación donde puede dejar usted los carros, eso tiene, digamos, un costo de parqueadero, etcétera, y hay también un dinero que se aporta para subir hasta la laguna. Hay que subir en época de verano porque los caminos son bastante, digamos, riesgosos, no se ha hecho nada especial para mejorar el camino, para preservar pues todo el ecosistema. Pero realmente el paseo es un paseo absolutamente maravilloso. La subida se demora más o menos unas 2 horas y media
y bajando más o menos lo mismo. Entonces usted va a la laguna. Es un paseo de un día. Es un paseo de un día, es un paseo realmente maravilloso y vale la pena, ¿no? Está en ese hermosísimo departamento que es Boyacá. Bueno, No conozco de Boyacá, he ido una sola vez, conozco su capital, conozco el puente de Boyacá, pero es una deuda que tengo con ese departamento para no volverlo a visitar. mire, Boyacá es de los departamentos más hermosos que tiene Colombia. No solamente por eso, a Boyacá lo único que le falta es tener mar, pero tiene lagunas. Tiene la laguna de Tota, que es un espectáculo absolutamente maravilloso. Pero bueno, vamos a seguir con nuestra invitada que ya llegó. Hoy hablando de inclusión y hablando de por qué nosotros estamos planteando la inclusión y no solamente a partir de los derechos, sino también de las vivencias que han hecho que se den los derechos. Sí, claro. Sí, bueno, aquí le damos la bienvenida, doctor Ernesto, Sí. la presenta, por favor. Vale. Hola, estás? ¿cómo vas, Alexandra? Alexandra, aquí te ponemos los micrófonos, ¿cómo has estado? Bueno, sé que no la dejamos ni respirar, ni simplemente entró y se acomodó y qué pena, y vas tomando agüita, aquí hay agua para que te refresques un poquito de tu carrera, porque sabemos que vienes... Juan Fernando me está bebiendo un tinto. Pero bueno, ya nos estamos instalando. Lucía, te cuento. A ver. Alexandra es abogada. ¿Es Alexandra o Alejandra? Alexandra. Creo que es con X, Alexandra. Sí, Alexandra es abogada, no sé de qué universidad, ahorita nos lo va a contar, y tiene un posgrado en Derechos Humanos. Ha trabajado, le pregunté, porque yo la recuerdo como funcionaria pública, le pregunté la semana pasada que si seguía trabajando ahí, ahorita nos va a contar qué está haciendo, ya me contó que no está trabajando en este momento directamente con el gobierno, pero ha sido reconocida como Ahora una sí persona... está trabajando. No, bueno, vamos a ver. Alexandra, te conoces con Lucía. Lucía es la dueña de este espacio. Y bueno, la había invitado y muy gentilmente me dijo que sí. La invité el lunes y ya jueves está hoy con nosotros en el programa. Alexandra, cuéntanos un poquito. Bueno, feliz tarde para todos y todas. Gracias por la invitación, gracias por este espacio. Bueno, como ya lo dijo, mi nombre es Alexandra Peña Gómez. Y siempre me gusta recalcar mi nombre porque pues fue que escogí para mí hace 8 años, que realicé pues el cambio de nombre ya pues legalmente, sin decir que el nombre que me pusieron mis padres fue con mucho amor, pero pues no fue el que yo escogí para mí. Entonces, tengo ¿Cómo te llamabas? No es necesario. No le quería preguntar que si lo extrañaba. No, hace parte de mí. De hecho, el primer prefijo es Alex, entonces a mí no me importa si me llaman Alex o Alexandra. Pero mira qué particularidad, porque nosotros tenemos un personaje aquí en este programa que se llama Alex. Sí. Y precisamente la elección de Alex, porque teníamos 2 opciones, ¿lo podemos decir? Sí, claro. Pues ya con esta introducción hay que decirlo porque no nos podemos quedar con ello. Teníamos 2 opciones, que se iba a llamar Michelle o se llamaba Alex, por Alexander o por Alexandra. Y se llama Alex. Alex. ¿Se llama Alex? Ajá. Y es un personaje que representa este jueves, que es el jueves de inclusión. Nosotros tenemos un programa que se llama En Privado, y En Privado trata todos los días unos temas diferentes. Por ejemplo, los lunes trabajamos todo lo que es familia, padres e hijos, no sé qué, en fin, como todas estas estructuras valorativas que trabaja la familia. Los martes hacemos salud sexual y reproductiva, los miércoles hacemos sexualidad y salud mental, los jueves hacemos inclusión y el viernes nos dedicamos a la cultura. Álcese la bata. A la parte de más de esparcimiento. Listo, entonces como les iba contando, pues tengo 26 años. Chiquita. Comencé mi tránsito más o menos a los 15 años. Sí. Fue pues un tránsito gradual, pues con muchos retos, como siempre es un reto grandísimo pues hacer un tránsito de género. Y bueno, pues estudié, me gradué como abogada de la Universidad Santiago de Cali. Ahora estoy terminando, ahora en junio termino la maestría en Derechos Humanos y Cultura de Paz. ¿Dónde? En la Javeriana, Cali. Y pues digamos que he trabajado en el tema trabajé para la alcaldía, en la Secretaría de Salud, en todo el tema de derechos sexuales y reproductivos principalmente, y también haciendo un poco de apoyo jurídico a la oficina. Pero también desde que me gradué he estado litigando. Entonces primero estuve con una firma de abogados que me dieron la oportunidad de poder pues comenzar, de poder aprender muchas cosas, y ahora estoy nuevamente con otra oficina de abogados que estamos trabajando, y pues he manejado temas más que todo civiles, penales y un poco de laboral.
Y pues también ha sido, digamos ya desde hace varios años, un gran trabajo en el tema social, el tema de activismo en derechos humanos, más desde la parte social, más desde la parte comunitaria, haciendo incidencia. Entonces, así, esa parte ha sido como transversal en mi vida. Y pues también me he dedicado casi que el último año también a una parte muy especial de mi vida, que es el tema de crecimiento personal. Entonces, en la actualidad tengo pues como una comunidad en Facebook e Instagram que se llama Comunidad Autoestima Sin Límites. Entonces también promocionando mis propios productos de crecimiento personal y ante todo pues compartiendo con otras personas todas las herramientas que un día a mí mis maestros me enseñaron para poder empezar a empoderarme, ¿cierto? Para poder luego hacer todo lo que hago, porque sin embargo siempre el cambio y la transformación siempre debe comenzar de adentro hacia afuera. Claro, precisamente a eso nos queríamos referir y ya lo habíamos comentado con el doctor Erney antes de iniciar el programa, y es que los derechos surgen a partir de las necesidades, porque si no hay una necesidad, pues ¿cuál es el sentido del derecho? ¿No es cierto? Si usted tiene lo que necesita, pues ese es su derecho. Entonces, hablemos un poquito cuando tú dices esas transformaciones tienen que ser de adentro hacia afuera. Esa parte interna, que es una parte, digamos, muy compleja y muy difícil de resolver en muchas ocasiones, porque no solamente las personas pueden estar muy convencidas interiormente de qué son, pero ese tránsito de poder expresar lo que uno es y confrontarlo con el de afuera no es nada fácil. Porque fíjense, por ejemplo, en la formación del valor corporal, el solo valor corporal. El niño es aceptado por sus papás. Vamos a suponer que el niño es aceptado por sus papás porque para ojo de papá y mamá no hay hijo feo. ¿Sí No o no? siempre, ¿Sí? digamos. No, digamos que no siempre, pero digamos que a uno le parece, dice, ay, sí, él tiene el ojito torcido, pero yo lo adoro. Y así sucesivamente, ¿sí o no? ¿Qué tal que no nos hubieran querido? No querido, Uno feíto, claro, tal como claro, es? no, ¿qué tal? Entonces, pero resulta que ese niño entra en un medio ambiente, en un grupo, que le va a decir si es aceptado o no es aceptado. Y entonces siempre estamos viviendo de alguna manera con la influencia de lo de afuera. Y eso no es fácil cuando ustedes entran en este proceso de transición o de transformación. Bueno, sí, hay que hacer una pequeña aclaración, y es que en muchas ocasiones digamos que los grandes retos comienzan incluso de la familia. Claro. Para nadie es un secreto que a muchas de las personas trans son expulsadas de su núcleo familiar a muy corta edad. Entonces, Solo lo trans, también la población LGBTI, o sea, la población LGBTI en general. No, pero los pero trans las son los personas más, trans son Más. aún Más. Me acabo de ver unos capítulos por Fox, no, por TNT. Pero dramático realmente. Sí, Yo decía, no, me parece increíble estos temas, y además nos toca este tema hoy. Yo decía, un niño que, bueno, golpeado, hecho, maltratado en el colegio, etcétera, pero todo eso reforzado en su familia. Y realmente el único amparo que tenía dentro de su familia era su hermana, y lo sacan a muy tempranas edades, y entonces empieza todo este trabajo de recuperarse, y consigue un novio y no le cuenta. Y entonces el hermano de ese novio la descubre, y por un accidente el hermano termina muerto, y entonces, bueno, viene todo el caso policial, pero realmente es una historia de muchísimo drama. Y lo que tú dices, hay familias demasiado complejas. Sí, entonces, pues lo cierto es que para muchas de las personas trans, pues ese es el primer, digamos que la primera discriminación que se sufre, porque pues cuando tú estás a una muy temprana edad, pues lo cierto es que tu familia es indispensable. Yo no me imagino, y ahora entiendo por qué muchas personas trans terminan en condiciones muy, digamos, muy complejas, porque es que si tú no tienes por lo menos la ayuda de tu familia en los primeros años de tu vida, al menos hasta que estudias tu bachillerato o te consigues un trabajo, pues difícilmente vas a poder surgir Sobrevivir, claro. en otras áreas. En mi caso, pues tuve la oportunidad de vivir, a pesar de pues todas las dificultades, pues me crié en mi casa, principalmente con mi abuela materna. Entonces, Las pues abuelas somos una maravilla. tuve el gran apoyo. Entonces, pues para mí fue, digamos que un bastión muy importante el apoyo en ese momento, pues de mi abuela, más que todo en mi adolescencia. Pero estábamos hablando, era un poco más del fortalecimiento interno, y pues claro, digamos que cuando
cuando uno como persona sabe qué quiere, ¿cierto? Cuando tú vas descubriendo a lo largo de tu vida, tu identidad, tu forma de ser, lo que te gusta, lo que no te gusta, pues es claro que si encuentras afuera muchas barreras que te impiden poder desarrollarlo o que todo el tiempo te están diciendo estás mal, pues por supuesto que creces con muchos, digamos, vacíos, con muchas confusiones internas, que en mi caso yo siempre, después de un tiempo me di cuenta que esas confusiones no venían de mí, venían era de ¿Del todo entorno? lo que afuera me decían que estaba mal. Claro, claro. Entonces me Por tocó eso digo que empezar esa preparación a res- entre lo que uno está sintiendo y tiene claro y lo que está enfrentando allá es lo que a veces nos genera los grandes conflictos. Entonces fue cuando empecé, digamos, me tocó hacer mi propio trabajo, ¿cierto? Limpiar telarañas, limpiar viejas creencias. Matar cucarachas. Matar Sí. cucarachas, no, mejor dicho, eso tocó hacer una ¿Has matado cucarachas, pero te has tragado sapos? Tragar sapos en la vida es tener que aguantarse en algún momento una circunstancia que uno dice no tengo control sobre esto y tengo que dejarlo pasar. Por ejemplo, un mal amor. No, pues sí, por ejemplo, para las personas trans es a veces un poco complejo conseguir pareja, porque no todas las personas están dispuestas a enfrentar a la sociedad sus gustos, ¿cierto? Ajá. Pasa igual con las ¿Más personas clandestino? homosexuales y lesbianas también pasa, pero con las personas trans a veces es un poco más complejo porque, por ejemplo, nuestras parejas suelen ser, por ejemplo, hombres heterosexuales. Entonces, para ese hombre es complejo decir, sí, a mí me gustan las mujeres Reconocerse, ajá. cisgénero, pero también las mujeres transgénero. Entonces, se convierte en una especie de tabú que... Pero llega un momento en que cuando una persona consolida su transgenerismo, digámoslo así, lo consolida y ni siquiera se lo está planteando. Es como cuando a uno se le olvida que lo operaron de algo y se le olvida que tiene la Ya se cicatriz. incorporó, Cualquier ya se cosa, incorporó. lo incorporó. Yo creo que la aproximación no es de un hombre heterosexual con una mujer transgénero, sino de un hombre con una mujer. Sí. Porque es que lo que se expresa a través de la psicología de ella, ¿sí? No solo desde la corporalidad. Pero, Claro. viene la historia de que alguien conoce la parte anterior de la vida y puede ser señalado ese tipo, ese hombre cis. Claro, es más el estigma social. O sea, claro, lo que tú dices es el deber ser, es lo que debería Sí. ocurrir, Que pero esa es la no es lo que verdadera- siempre claro, ocurre. Que es la verdadera inclusión. La verdadera inclusión, digo yo, es que cuando en un grupo haya heterosexuales, homosexuales, indios, negros, todo lo que usted quiera, nadie se note. Nada, no se perciban diferencias. Algún día, quién sabe si el mundo acabe primero antes de que lleguemos. Eso no es uniformidad, es simplemente aceptación. Pero- Porque es que lo que nos hace excluyentes es que vivamos marcando la diferencia. Sí, y que, marcando la diferencia que te la señalen y que te estén, Claro, que te estén por marcando y por que esté eso. el dedo acusador. Que te marquen. Siempre, sí, eso no. Eso es. Eso no es. Yo tengo yo no soy nacido en Cali. Se le nota. No, pero no tanto cuando yo tengo una palabra, yo no he podido con esa palabra y dentro de mi discurso normal yo digo cuidado. A mí se me sale el cantadito y se me sale el cuento y siempre me señalan. Entonces, ¿De dónde eres? Yo soy nacido en Piendamó, Cauca. Ah, ok. Sí, Casi así, pues. sí. Casi. Pero Bueno, ahí. aquí estamos. Bien, viviendo y todo. Nacida en la Plaza Caicedo de Cali, Alexandra. Digo, cuando uno dice la Plaza Caicedo, es decir, caleña de... Sí, soy caleña, nací acá en Cali, viví varios años en Cali, pero también viví muchos años en Jamundí, porque mi familia se fue a vivir allá, entonces casi que viví los primeros 10 años de mi vida en Cali, luego creo que los 10 siguientes en Cali, en Jamundí, y los 6 que siguen como entre Cali y Jamundí, Sí. y ahora en Cali. Vos hablabas ahorita de tu abuela y de la importancia de tu abuela en tu vida, que me parece que es bellísima esas historias. ¿Qué pasa ahora con ella cuando te ve en los medios de comunicación? Porque está saliendo en varios medios de comunicación. ¿Qué siente ella a ver esa transformación y verte ya en estos escenarios, ya, como tú lo dices, empoderada de toda tu vida, de toda tu carrera? Pues mira que yo creo que pues hay algo que yo admiro mucho en mi abuela y es que si bien ella, Además debes tener una abuela joven. pues ella ya está grandecita, ya está pues avanzadita, no sé exactamente qué edad, pero ya está grandecita. Pero bella, al Eh, fin y al cabo, divina. Y entonces yo admiro mucho de ella y es que, pues, aunque ella pues fue una persona muy religiosa y todo, ¿cierto? Ella nunca combinó como mi vida con lo que ella creía, con lo que ella
con sus creencias, ¿cierto? Con lo que ella practicaba. Y yo creo que eso fue lo que nos permitió que yo pudiera crecer, que ella me pudiera apoyar. Y pues lo cierto es que hoy en día, pues la relación es muy bonita, pues yo no vivo con ella, pero pues la visito lo más que puedo. Y pues ella ya está en cama y eso por algunos retos de salud que ha tenido. Pero lo cierto es que, pues ella siempre me mira con mucho amor, ¿cierto? Siempre me desea lo mejor porque pues yo creo que en últimas ella entiende que es mi vida, que fue mi elección, porque así lo sentí desde que comencé. Ella como que entendía que era muy complejo para ella y para la familia, pero siempre como que estaba ahí apoyándome de la mejor manera que pudo, ¿no? Porque siempre yo creo que las personas hacemos las cosas lo mejor que podemos con el entendimiento y el conocimiento que Hacemos tenemos lo en cada mejor que momento. podemos con lo que tenemos. Sí, eso es verdad. Yo acabo de plantearte sobre los medios de comunicación. Te quiero preguntar, exactamente me quiero meter por ese lado. Hay momentos los medios de comunicación que tienen un abordaje equivocado sobre la vida o agreden al entrevistado cuando se sabe o se reconoce como trans. Pues a mí no me ha pasado porque pues yo tampoco es que haya salido en muchísimos medios, digamos que siempre he ido a algunos de radio, algunos de televisión, pero siempre ha sido con personas que prefieren que sea el invitado quien exprese su opinión y pues obviamente han sido como más desde la línea de personas educadas en el tema, es decir, que entienden, entonces la verdad en mi caso no ha sido así. Sé que van a haber personas que sí lo hacen, pero en mi caso no. Una de las críticas que le hacemos muchas veces a los medios de comunicación es que en aras, y en eso hay que trabajar mucho los derechos, ¿no? Que en aras del rating, en aras del espectáculo, en aras del escándalo, hacen una utilización en especial de las personas trans o de las personas travestis. Sí. Estoy diciendo... Mira, me parece complicado y lo digo hace poco porque un actor muy famoso de aquí de Colombia entabló una relación con una mujer trans y ese fue el manejo, pero yo considero que fue un manejo equivocado de muchísimos, pero de las preguntas que se le hacían de una perversidad, de una hazaña, de un morbo que me pareció irrespetuoso ese abordaje que muchos medios hicieron es simplemente una relación de pareja. Lo vi así y no más que eso. Pero el hecho que fuera una mujer trans la que este actor había establecido su relación, eso dio para un manejo muy equivocado. Además, Alexandra, porque yo creo que a veces como que utilizan la fragilidad de las personas, utilizan un momento existencial de la persona para utilizarlo y eso duele mucho. Sí, pero yo pienso que es precisamente en ese crecimiento que deben estar también los medios de comunicación, de poder empezar a entender que pues la diversidad, ¿cierto? Es como cuando la diversidad sexual y de género se empieza a trasladar también al discurso del periodismo, de los medios de comunicación, que pues a veces toma tiempo, más del que nosotros quisiéramos. Sí, pero lo que no nos gusta es la imagen caricaturizada del asunto. A eso es que nos estamos refiriendo. No a que no los inviten, porque eso es inclusión. Sí, claro. A que participen, eso es inclusión. Precisamente digamos, la inclusión de la orientación sexual y género es precisamente ir superando eso. Eso, claro. O sea, es ir superando, digamos que el discurso erróneo o el discurso, como tú le dices, caricaturizado. Eso, de las personas que van allá, ¿cierto? A exponer su punto de vista y más que su punto de vista, su vida, porque lo cierto es que, pues cuando, por ejemplo, una persona trans va a un medio de comunicación, va además a exponer su vida. Yo pienso que uno más que venir a hablar, no sé, de conceptos, de teoría, de estudios o de lo que sea, vienes a hablar más de su vida, porque es lo que uno ha hecho durante tantos años. Pero debe ser para un abordaje respetuoso y ahí es donde una vez más yo valoro y felicito el trabajo que Edwin Restrepo hace con su trabajo que hizo en Labels y que ahorita está haciendo con Etiquetas, que es un abordaje académico, científico, respetuoso, variado, amplio. Es impresionante, valoro el trabajo que Edwin Restrepo y todo su equipo está haciendo sobre este trabajo. Bueno, y hay una cosa también que me parece muy importante en este tipo de situaciones es que cuando Alexandra hablaba de que las personas hablan de sus historias y de sus vivencias, es como poderle transmitir a las otras personas que son seres humanos comunes y corrientes, que son seres humanos con
alegrías y sufrimientos, con altas y con bajas. Es que una de las cosas buenas que va a pasar, yo creo que en la próxima década, es que la ciencia se está preocupando y, por ejemplo, aquí en la Fundación Valle del Lilí hay ya un grupo de médicos, psicólogos y psiquiatras que están trabajando, por ejemplo, cuando los niños desde muy pequeños o las niñas desde muy pequeñas empiezan a mostrar características, digamos, contrarias a lo que es su sexo biológico y empiezan a hacerles desde el tamizaje o en una cantidad de cosas para irlos poniendo en una situación de neutralidad para que cuando lleguen a la adolescencia lleguen absolutamente con unos procesos adaptativos y los cambios sean, digamos, mucho más permeables, mucho más, menos cruentos, digámoslo de esa manera, menos traumáticos, sino que es un proceso que se lleva desde muy pequeños y se va asimilando y es bellísimo el trabajo que se está haciendo. Mario, ¿cómo se llama? Bueno, es un lo conozco, endocrinólogo pediatra, nos hizo una exposición maravillosa. Y entonces, lo que quiero decir con esto es que lo que tú decías, esta posibilidad de ir hablando, de ir visibilizando el tema, pues está haciendo que lo empecemos a incorporar y a introspectar. Sí, todavía hay un largo camino, ¿no? Porque lo cierto es que la situación a nivel nacional e incluso regional de la vida de las personas trans, y hablo pues mucho de las personas trans porque yo soy persona trans y pues sé de primera mano las personas que conozco que pues la situación debería mejorar un poco más rápido, ¿no? Claro que los procesos sociales a veces son muy demorados, pero pues lo cierto es que la vida de las personas no para. ¿Qué hacer para que se transforme y que avance? Yo creo que es un trabajo articulado de muchos sectores, de sectores como la familia, pero también de sectores como hay las organizaciones de familias trans, ¿no? Como digamos, instituciones gubernamentales, pero también desde la misma sociedad, de los grupos comunitarios. Es empezar más a trabajar de manera articulada para que estos procesos sean más, en el caso de Cali, de ciudad, pero también de país, porque pues lo cierto es que trabajar desde orillas es complejo, no trae como resultados estructurales que den cuenta de lo que está pasando y que den cuenta más de cómo se va a solucionar una situación que es muy compleja. Bueno, vamos a ir a una pequeña pausa y ya regresamos. Con todos ustedes, nuestros videoyentes, en este jueves de inclusión, y recordarles que pueden visitar nuestra página www.lucianaderasociados.com y pueden incluso seleccionar los videos temáticos que ustedes deseen o de programas anteriores. Bueno, para eso están en todos nuestros artículos, los profesionales, nuestros servicios. Le repetimos www.lucianaderasociados.com. Y también pueden hacernos sus preguntas o plantear sus inquietudes a través de nuestro WhatsApp. 322-423-2323. Sí, señor. Bueno, Juan, y tenemos nuestros seguidores. Sí, un saludo para las personas que se conectan en este momento con nosotros, para Juan Carlos, Javier, Amparo, Gloria, Estefanía, Francisco, un saludo muy especial. Bueno, sí, señor, para todos ellos. Venga, yo les tengo una invitación a todos ustedes. Ah, sí, señor. Yo creo sí. que se nos iba a quedar en el... Sí, estamos en el Día de la Inclusión y mañana, bueno, el jueves, hoy es Día de Inclusión, pero mañana es viernes cultural, viernes de delicia, y tenemos una actividad por la noche que nosotros vamos a asistir. Es un stand-up comedy que lo presenta Helen García y se llama De puta quiero consagrarme.
Sí. Y vamos a estar en el Teatro La Concha acompañando a Helen. Mañana ¿Dónde queda el Teatro La Concha? en San Antonio. Yo le puedo decir que sé que queda en San Antonio, les va a quedar muy difícil No, bueno, ya sabiendo que en San encontrar, Antonio- pero ya le doy la dirección que tengo toda. Aquí está. Y la dirección es, ya le digo cuál es la dirección. Si esto me deja abrir, en la calle Cuarta 1048 San Antonio. Y vamos a estar ahí en el Teatro La Concha acompañando a Helen en este stand-up comedy, que es el segundo stand-up que ella presenta, y allá estaremos acompañándola. Ya tengo varias boletas de mis compañeros de Sexólogos Cali que han reservado, así que estoy de agente artístico, de agente de espectáculos, e invitando a toda la gente de Sexólogos Cali, de todo Cali, que queramos acompañar mañana en este stand-up Sí, comedy. señor, mire, y además ya la tuvimos aquí en el programa, realmente es muy graciosa. Delicioso, Sí, exquisito, y sí, eso sí. se trata. Además, hace cosas que a mucha gente lo escandalizaría, pero definitivamente a veces tenemos que hacer como ciertas, digamos, propuestas muy directas, porque eso que llaman escándalo a veces tiene su lado maravilloso. Pero un escándalo bien llevado. Bien llevado. Nada provocado, Exacto, nada exacto. procaz de... Exacto. Y es porque eso primero impacta a las personas y después les revuelve una cantidad de sentimientos y las personas quedan, bueno, ahí como disco rayado, pero bueno, poco a poco las cosas se van poniendo en su orden. Mira, y es lo que necesitamos. Yo lo planteo desde el arte y eso lo vemos aquí en los programas los viernes. El stand-up no deja es una comedia, es arte, tiene un lenguaje propio, y me parece que todos estos temas tienen que llevarse de distintos canales y distintas formas a que el público llegue a entender que la diferencia lo único que hace es ratificar lo que vivimos en este mundo, que todos somos distintos. Todos somos distintos, pero además aquí siempre repetimos que es que el mundo es solo uno. Y como no hay mundos paralelos, pues por lo menos que sepamos, ¿no? Aquí no hay sino uno, aquí tenemos que caber todos. Pero además tenemos que caber todos bien. No en el concepto de una igualdad absoluta, porque todos los seres humanos somos diferentes. Sí. Pero es el respeto por la diferencia y, como decías tú al principio, la igualdad de oportunidades. En la igualdad de oportunidades, unos lo aprovecharán más, otros lo aprovecharán menos, pero cada uno irá encontrando su camino, ¿sí? Yo a veces me pregunto qué tal... Sin dañar a nadie. A nadie. Yo a veces me pregunto qué tal que todos fueran médicos, por ejemplo. No. Como que no, ¿no? No funciona. No funciona, eso no funciona así. Sí, mira, yo creo que precisamente, digamos que en ese orden de ideas, aquí estamos todos, pero no basta con estar todos, ¿cierto? Porque hay que también mirar de qué manera viven las personas, ¿cierto? De qué manera vivimos, todos vivimos. Entonces, ahí es cuando se pone de manifiesto la necesidad de poder empezar a que la igualdad, ¿cierto? Y la libertad, pero sobre todo la dignidad humana, sean una realidad en la vida de las personas, que es algo que es muy complejo cuando se habla, por ejemplo, de personas trans, en el que realmente su calidad de vida y sus oportunidades están tan limitadas que la libertad, la igualdad y la dignidad humana quedan más como un discurso. Y yo quisiera que trabajáramos mucho ese término de igualdad, porque es que me parece tan peligroso. Porque ese es el ¿Más de término, equidad? Más de equidad, porque es que el término igualdad es muy discriminatorio, porque todo el mundo salta y dice, es que es imposible que seamos todos iguales. Por Pero condiciones equidad, económicas, sí, por condiciones todo, académicas, por condiciones intelectuales, de desarrollo personal, oportunidades también. de oportunidades, de No es todo. no es lo mismo conocer tu historia, Alexandra, cuando naces en Cali, donde hay un espacio de oportunidades, que En aquella una persona generación donde ella es en muy una joven. generación millennial, es millennial, sí, que me parece que puedes aprovechar un camino y un tránsito que muchas personas que te han precedido han abierto, como lo dice Lucía, a machete, la a machete han abierto la selva. A ti ¿sí? te tocó en tractor. Y te Pero tocó- aún así todavía es Claro, súper a ti te complejo. tocó en tractor Claro, y no lo así. dudo. Pero además hay una cosa que es bien importante, Alexandra, y yo quisiera, ojalá estuvieras de acuerdo conmigo, y es que la población trans, a diferencia, por ejemplo, de los gays o lesbianas, etcétera, tiene que hacer un tránsito muy complejo, un Más tránsito fuerte. mucho más fuerte, de tipo físico, de tipo emocional.
una social. agresión al cuerpo, porque dejémonos de bobadas, si sacarle a uno una muela es una agresión al cuerpo, imagínense todas las intervenciones que hay que hacer sobre el cuerpo, ya sea de uno u otro género. Entonces, eso no es fácil, es que hay que entender que el camino de ustedes es muchísimo más complejo que el de los héteros y el de los homos. Pero además cuando ese camino está relegado por discursos que han sido liderados pues por hombres gays principalmente, pero también por mujeres lesbianas en una menor medida, pues es aún más complejo porque el tema trans, lo cierto es que ha quedado relegado dentro del mismo activismo que se hace en pro de la identidad sexual y de género o de la diversidad sexual. Porque, por ejemplo, hoy en día muchos de los procesos, de nuestros procesos, la vocería es inaudito que todavía estén en cabeza de, por ejemplo, de hombres gays. Sí, señor, Entonces estoy es muy de acuerdo con complejo eso. porque es precisamente poner de manifiesto cómo nuestras voces han querido ser relegadas, pero O relegadas de representadas tal de otra- forma como si nosotras no pudiéramos hablar por nosotras mismas. Entonces han sido principalmente hombres gay y entiendo que esto hace parte de un sistema machista y patriarcal que si bien cuando a un hombre Claro. gay Es que creen gay, que pero los no deja hombres de gay ser no son hombre. patriarcales y machistas. Los reproduce- más machistas del mundo entero, no todos, gracias a Dios, no todos, pero hay unos que son Se reproduce el esquema, entonces, se el reproduce. esquema, por Dios, Entonces- la pareja dominación sumisión en las relaciones, tanto en las relaciones de hombres como de mujeres homosexuales, es una cosa complicadísima y ese modelo patriarcal está impreso hasta en la última molécula. Y es cuando se habla de la endodiscriminación, porque se habla de la comunidad LGBTI como algo homogéneo, como algo que va con el mismo propósito, el mismo horizonte, pero no, hay fuerzas muy complicadas dentro de la misma comunidad LGBTI que relegan, silencian, visibilizan, desacreditan a entonces- otros de los sectores. Y entonces es precisamente ahí cuando empezamos a algunas personas a empezar a abrir procesos, a abrir espacios. Por ejemplo, claro, todo el proceso que han hecho mis antecesoras, ¿cierto? Ha sido un proceso muy importante, pero aún en este momento en el que pareciera que porque yo estoy aquí sentada, entonces porque me eduqué, Ya se alcanzó. entonces ya no, está súper bien, y lo cierto es que no, lo cierto es que somos ejemplos muy concretos de personas valientes, ¿cierto? De personas que hemos tenido que pasar por unos procesos muy particulares, pero que no necesariamente representan a la mayoría de las personas, que no es porque ellas no quieran, sino porque a veces las barreras son tan grandes que acceder a esas oportunidades pues se vuelve en una osadía, ¿cierto? Por eso es que Pero además, mira, si a ti te botaron de tu casa pequeño, si tuviste menos posibilidades educativas, como le ha pasado a la mayoría de las personas trans, si tuviste que tener todo el estigma social, si te tuviste que prostituirte, miles de cosas, si tienes lesionada tu estructura corporal y física y emocional, a ver, tomar la vocería a veces también es muy complicado y muy Claro. difícil, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es que le pasa lo mismo que al niño, no importa si es heterosexual, que vivió sin apego, sin afecto, sin amor, y que sus condiciones, digamos, psicosociales son absolutamente adversas. La probabilidad de que esa persona pueda salir adelante es muchísimo más compleja. ¿Para qué nos decimos mentiras? Ahora, su o no? estructura será en esas condiciones combativa y replicará todo lo que ha vivido. Entonces, Una estructura de personalidad resentida, amargada, etcétera, etcétera, que lo único que quisiera hacer es desquitarse del mundo entero, pues, por decirlo de y alguna ese es el manera. ciclo de violencia que muchas veces se reproduce y que impera y que se naturaliza, que es peor. Claro, entonces como cuando a un niño pobre lo cogen, lo reclutan y se lo llevan y no sé qué, y hacen con él lo que le da la gana porque supuestamente usted allí no tiene opciones y acá menos. Esa es la instrumentalización, digamos, a veces de la pobreza y Y de la la miseria. utilización de Exacto, de la vulnerabilidad de las claro, personas. claro. sí, pero cuando tú lo vives en carne propia, pues te das cuenta que ese discurso es completamente cierto. Por ejemplo, hubo un tiempo de mi vida en el que yo mantenía con una cara, pero así como se dice, digamos popularmente, como de 3/4, ¿cómo es que se dice? Como una cara pues de no me digas nada. Ah, sí, sí, como- Eso, o sea, como de enojada, Sí. pero no era porque Que no yo- había por dónde cogerte, como dicen Eso. las mamás, parecía un palo cagado, ¿sí? Que no había por dónde Yo- cogerlo. pero eso no era porque yo quisiera, era porque realmente
pues había pasado por procesos muy complejos de, por ejemplo, ir en la calle y que X persona no me conociera, pero que tuviera la osadía y el atrevimiento de tirarme cosas. O sea, créeme que eso a veces para una persona era como, ay, pero eso es para ti emocionalmente. Es terrible Es una porque agresión. es cuando tú vas en la calle y la mirada de las personas es una mirada acosadora, una mirada con odio, una mirada como tan fuerte que a ti ya no te dan ganas ni siquiera de salir a la calle. Y cuando sales a la calle sales porque te toca, pero sales con una actitud en la que tú quieres defenderte. Entonces ahí es cuando, por ejemplo, muchas personas trans, yo las entiendo cuando a veces son agresivas, porque yo también pasé por ese proceso y sé, yo lo canalicé de otra forma, ¿cierto? Pero sé que no todas las personas han podido hacerlo de esa manera, y lo cierto es que cuando tú sales a la calle digamos, en ese contexto, pues lo único que quieres es sobrevivir, y es que O es otra usted o persona, soy yo, eso, sí. que otra persona no te vaya a seguir haciendo lo que ya durante muchos años te han hecho, y no solamente muchas veces desde la familia, pero también en la escuela, que por ejemplo te saquen de la escuela por ser trans. Es una realidad que se quiere muchas veces invisibilizar, y por eso muchas personas no hablan de eso, ¿cierto? Y el hecho de que, como ya lo dije, personas digamos, como yo, como otras, que hemos podido ir a otros espacios, no quiere decir que la vida de otras personas ya haya mejorado per se, sino que sigue siendo aún muy compleja. Claro. Pero tú sientes que Colombia en el contexto internacional está en un nivel de aceptación, está mucho mejor que otros países, necesariamente. Uy, sí. Pues yo Sí. creo que ha avanzado en algunas cosas, no tanto como se quisiera, porque por ejemplo tenemos a Uruguay, que recientemente expidió una ley de atención integral para personas trans, o Argentina, por ejemplo, que expidió ya hace varios años una ley de identidad de género. Lo cierto es que en Colombia la única protección que se ha hecho ha sido a través de sentencias de la Corte Constitucional, a través de acciones de tutela. Pero bueno, pero ya eso es un avance. Pero es muy complejo porque las acciones de tutela tienen efectos más interpartes, es decir, le protegen el Los que derecho está, a una el persona, que está ahí a involucrado. la persona que está No involucrada. no es Pero yo creo jurisprudencia que para Sí, todo. sí Claro, es para- jurisprudencia, pero de todos modos, la jurisprudencia está, digamos que limitada por la interpretación que cada juez individual haga, pero además está limitada porque la persona vaya e interponga otra tutela para la Para protección de su reconocer su propio derecho. derecho. Claro, Ya. Entonces, claro, digamos que la jurisprudencia de la Corte Constitucional es un elemento muy importante, no estoy queriendo desconocerlo, pero como medio de acción directa es muy desgastante. limitado. Es muy limitado porque, por ejemplo, en el tema de salud, la Corte ha dicho, sí, hay que reconocer, por ejemplo, tratamientos hormonales porque hacen parte del derecho a la identidad de género. Pero a otra persona trans se la niegan, eso no es un secreto, siempre te lo van a negar, es muy usual, y para que a ti te lo reconozcas tiene que poner otra tutela. Pero a la misma vez esa tutela puede que sea negada por jueces de primera instancia, jueces municipales, jueces del circuito. El desgaste Pero es igual- brutal. Tenga que subir Pero igual otra vez pasa con los medicamentos. A usted el médico le ordena un medicamento que no está en la lista del bendito post, bueno, que de todas maneras tiene sus grandes ventajas, y resulta que entonces le toca que poner una tutela para que se los den. Y resulta que cuando se les acaban va a tener que poner otra vez mejor dicho, eso es un lío. Interminable. Exacto. Sí, es un poco así, pero peor. No, pues ¿Por la qué? consecuencia es peor. Por No, supuesto. digamos es peor porque ahí es cuando se analiza el concepto de interseccionalidad en la discriminación. Interseccional en la discriminación dice que a una persona no se la discrimina por un solo factor, sino que son múltiples factores los que pueden intervenir en la discriminación que una persona sufre. Entonces, por ejemplo, a veces estamos tratando el tema de salud, entonces una persona dice, no, pero es que la salud está re mal en Colombia, o sea, eso no es un secreto para nadie. Y claro que la salud presenta muchos retos, pero si tú aparte de con un sistema muy complejo eres trans, y si aparte eres pobre, y si aparte no tienes régimen de salud, créeme que para ti la discriminación recae Total. con todo el peso. No, y es que Entonces quiero... no es como solamente, es el sistema deteriorado, pero a la misma vez tus propias condiciones de vida hacen que el sistema a ti te trate de una manera aún más Es discriminatoria. eso porque yo pienso que, a ver,
yo a veces, yo no quiero ser como abogada de los pobres, pero yo creo que hace unos años la gente se moría en la puerta de los hospitales, cuando no teníamos el sistema, el plan obligatorio de salud, ni el CISBEN, ni cosas de esas. Es cierto que tiene muchas carencias y hay que regularlo, pero lo que dice Alexandra es muy cierto, es que es porque usted es trans. Porque, por ejemplo, las personas en situación de vulnerabilidad, muchas tienen el CISBEN que opera a veces mucho mejor que opera muchas veces mejor que los POS, pero el solo hecho de ser trans es lo que hace complicado. Por ejemplo, si usted ya es una mujer que le han hecho toda su cirugía, pues usted tiene que estar en chequeos ginecológicos. Ríase pues el complique para que usted pueda acceder a ese servicio, es una cosa bien complicada. Entonces, y así sucesivamente, o al revés, si usted ha hecho la transformación hacia hombre, la parte urológica que es mucho más compleja, bueno, etcétera, etcétera, bueno, todo ese tipo de cosas están por inventarse. Pero lo que dices tú es muy cierto, ustedes tienen que asumir, ustedes, las trans tienen que asumir, los y las trans tienen que asumir su propia vocería, porque es que ustedes son los dueños de sus necesidades, los homos no lo van a hacer por ustedes. Pero dices que sí lo han hecho. Toda la vida lo han hecho, apenas es que estamos empezando a tomar. Sí, pero la lo voz. han hecho desde... ¿De manera equivocada? Sí, no han hecho por el camino directo, no lo han hecho por el camino directo. Para ir de A a B cogieron de la A a la Z y se devolvieron. Entonces lo que hay que hacer es coger el camino de la A a la B. Sí, digamos que precisamente es cuando nosotras empezamos a reclamar los espacios de nuestras propias vidas, ¿cierto? Porque pues lo cierto es que hacemos parte, claro, de una comunidad que nos hemos, digamos, nombrado políticamente como LGTBI, en un deseo de poder ejercer una vocería más política, ¿cierto? Más desde un espacio de activismo. Pero lo cierto es que cada identidad tiene sus propias necesidades, tiene sus propios procesos y no son los mismos, no se hacen de la misma manera. Y por eso cada uno busca tener como una propia vocería. Y no es lo mismo hacer un activismo en el Valle del Cauca que hacer un activismo en el Chocó, que hacer un activismo en Santander, que hacer un activismo... Es absolutamente bien complicado. Es bien complejo. Bien complejo. Nosotros somos un país multicultural, con unas series de manifestaciones comportamentales a veces demasiado opuestas y a veces oscilamos entre un extremo y otro y a veces esa oscilación, esos péndulos, esos péndulos no llegan al centro y se manejan de esa manera, ¿no? Aquí esta cosa es bien compleja, bien difícil, pero bueno, yo pienso que Alexandra ha tocado un punto que me parece que es muy importante y es que cada pez en su pecera, ¿sí? Cada pez en su pecera y cada necesidad, digamos, tiene que abordarse de una manera muy especial y muy particular. Alexandra, mil y mil gracias. Desafortunadamente el tiempo ya nos dice que tenemos que cerrar el programa, pero esperamos que nos puedas sacar un tiempito más un jueves y puedas llegar muy en punto para que podamos aprovechar cada minuto. Porque pensamos que muchas de las actitudes negativas que pueden tener las personas hacia otras personas que pueden expresarse de manera diferente está en la falta de información y en la falta de conocimiento. Una buena información ayuda enormemente a un cambio de actitudes, ese es nuestro oficio, ¿no? Y el trabajo que el Colegio Colombiano de Psicólogos está haciendo es importante y le tengo una chiva, no es tan chiva, ya lo hemos hablado poco. Usted va a ser profesora del Diplomado de Psicología de la Sexualidad, que estaremos anunciando muy próximamente acá, que muy seguramente se inicia en Cali la primera cohorte en junio del mes siguiente. Vamos a tener la primera cohorte del diplomado. Diplomado. Que no me ponga a trabajar el día de mi cumpleaños, con mucho gusto. No la pongo a trabajar el día de cumpleaños, ya no lo anunció y ese día se lo vamos a celebrar. Bueno, un abrazo para todos y para todas por acompañarnos en esta tarde del jueves. Recuerden que todos los días tienen una cita con nosotros aquí en privado de 2 a 3 de la tarde y que pueden visitar nuestra página www.lucianaderasociados.com y ahí van a estar enterados de todo lo que hacemos. Un abrazo muy especial, doctor Ernei Bolaños, mil gracias, Alexandra, mil y mil gracias, muchos éxitos y ojalá podamos tener mejores noticias en las próximas veces que nos visiten. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación, gracias a todas las personas que nos escucharon y nos escucharán porque queda grabado. Nos escucharán y que nos vieron. De todos modos, si quieren seguirme, ver un poco más de mi trabajo, pueden seguirme en mis redes sociales, Facebook e Instagram como @liderazgo Alexandra Gómez.
Entonces nos vemos allá y muchas gracias a ustedes por la invitación. Vale, qué rico. Chao, chao. Feliz tarde.